Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la tercera parte de esta serie de la boda del Cordero y vamos a tratar de entender lo que viene siendo el columna vertebral de lo que es la iglesia de la Odisea. Aquí vemos toda su historia, desde el inicio, desde los mileritas, ¿verdad? Hasta el final, hasta la venida de Cristo. Es decir, aquí está toda la columna vertebral. Aquí también nos resuelve la incógnita del misterio de la piedad, misterio de la encarnación. Es decir, es algo que difícilmente podemos seguir estando confundidos, entendiendo claramente la imagen, ¿verdad? La plantilla que es el santuario, la imagen del santuario, desde el altar de sacrificios hasta el final, que es el final del día de la expiación. Vamos a ver quién estaba en el trono de Dios antes de que Cristo venga a la tierra y quién está en el trono de Dios en el lugar santo, el lugar santísimo y por la eternidad, ¿verdad? Y vamos a entender la aparición de esta tercera persona, ¿verdad? Y vamos a ver dónde está ubicada, porque la vemos en el santuario que es la lámpara, la vemos en el lugar santo, ¿verdad? La vemos en el lugar santísimo como la barra de Aarón, la que florece, y vamos a ver dónde está esta tercera persona, ¿verdad? Vamos a verlo en esta visión que es la columna de lo que es la iglesia de la Odisea. Bien, el título de esta reflexión es Vi un trono y en él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Y necesitamos entender que antes de que venga a la tierra, en el trono de Dios, el Hijo se llamaba Cristo. Pero ahora vemos que su Hijo se llama Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros hemos revelado esta incógnita, ¿verdad? Porque Él toma el nombre de Cristo antes de venir a la tierra, esa identidad la toma el hombre Jesucristo, ¿verdad? Y esa tercera persona que está en el marco de la divinidad, ¿verdad? Que es la omnipresencia de Jesucristo, es el Espíritu de Cristo de antes. Es decir, o es el Cristo de antes de venir a la tierra, es su naturaleza, ese manto del cual se despoja, el manto divino, manto real, ¿verdad? Que es su naturaleza, siendo espíritu, y por eso vemos en el lugar santo tres objetos, dos ocupan el trono de la divinidad, que es lo que vemos aquí precisamente, y un tercero está enfrente, que es la lámpara, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la naturaleza divina del que era Cristo antes, ¿verdad? Bien, entremos en el tema, vamos a ver si podemos elucidar ciertas cosas, porque vamos a tratar de entender lo que ya dijimos de antes, la purificación del pueblo de Dios, del campamento de Israel, todas esas metáforas, ¿verdad? Y vamos a ver dónde apunta esa columna vertebral, que es la visión de los dos tronos, que es lo que vamos a ver hoy, y vamos a tratar de entender ciertos asuntos que debería de resolver, debería de purificar los principios, el entendimiento, la verdad, formar ese carácter que tanto necesitamos y esa ropa blanca, esta vestimenta blanca, ¿verdad? Que tanto necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero, donde seremos unidos con esa naturaleza divina, como nuestro hermano mayor, el hombre Jesucristo, ¿verdad? Bien, entremos en el tema.
Dice, la visión que usted publicó en el Daystar fue escrita con un profundo sentido del deber hacia usted, sin esperar que usted la publicara. Si por una vez hubiera pensado que iba a ser difundida ante los muchos lectores de su periódico, habría sido más particular y había declarado algunas cosas que omití. Como los lectores del Daystar, periódico, ¿verdad?, han visto una parte de lo que Dios me ha revelado, y como la parte que no he escrito es de gran importancia para los santos, le pido humildemente que la publique también en su periódico. Dios me mostró lo siguiente hace un año este mes, ¿verdad? Ahora bien, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que en realidad ella hace referencia a la primera parte de la visión, que es el camino angosto, ¿verdad? Y que no es el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Y esta es la segunda parte, tal como lo declaras. Dice, si por una vez hubiera pensado que iba a ser difundida ante los muchos lectores de su periódico, habría sido más particular y había declarado algunas cosas que omití. Es decir, en la primera parte presentó el camino angosto, ¿verdad? El camino del pueblo de Dios. Pero esta segunda parte, que es lo que vamos a tratar hoy y que yo la llamo la visión de los dos tronos, pero que en realidad es una sola visión, ¿verdad? Simplemente está publicada en dos partes, ¿verdad? Y es una sola, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar de entender esta segunda parte, ¿no? Que es la visión de los dos tronos, como yo la titulo y hago referencia a ella constantemente, ¿verdad? Dice, vi un trono y en él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Y como vamos a ver que aquí está hablando del lugar santo. Es decir, en el lugar santo, la mesa de los panes, que tiene dos coronas alrededor, ¿verdad? Y dos filas de pan, de 6 panes cada una, pues representa al Padre y al Hijo. Pero aquí ocurre algo y que necesitamos comprender. ¿Y qué ocurre con la lámpara? La lámpara es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tal como la Odisea, que lo vamos a ver hoy, como la Odisea dice que son 3 dioses interdependientes, ¿verdad? En un solo Dios, formado por 3 partes, un error tremendo, ¿verdad? Y una no comprensión al menos de esta visión. Ya no digo más, ¿verdad? Porque nosotros vamos desengranando, ¿verdad?, del Espíritu Profecía, tratando de entender estas realidades, pero en el fondo está en esta visión. En esta visión está resuelto este asunto, o debería de estarlo, ¿verdad? Porque aquí vemos que en el trono está solo el Padre y su Hijo Jesucristo, que sabemos que es su nombre, ¿verdad? El hombre Jesucristo, que tiene la naturaleza completa, la que tenía Adán, ¿verdad? Adán tenía naturaleza divina y naturaleza humana. El soplo de vida, la nariz, es naturaleza divina, y la carne, tierra, ¿verdad?, naturaleza humana, por decirlo de alguna manera. Es incompleto, pero vamos a expresarnos en esos términos, ¿verdad? Pues el hombre Jesucristo tiene esa naturaleza divina y humana del primer Adán. Jesucristo es el segundo Adán, ¿verdad? Dice, contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Y aquí ya nos dice algo, porque lo vais a ver. Ella puede ver a Jesús, ¿verdad? La profeta puede ver a Jesús, pero no puede ver al Padre. Solo ve una luz muy fuerte, ¿verdad? Y dice, contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona, ¿verdad? Es una persona, Jesús. Dice, no pude contemplar la persona del Padre, porque lo cubría una nube de luz gloriosa. Lo cubría una nube de luz gloriosa. Por lo tanto, al Padre no lo puede ver. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Juan 17:3. Él es el único Dios verdadero. Nosotros, en nuestra condición, no podemos verlo. Sí podemos ver a Jesús, al segundo Adán, pero no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Nos lo va a explicar la misma visión, ¿verdad?
Dice, pregunté a Jesús si su padre tenía una forma semejante a la suya. Una forma semejante a la suya. Ahora, deberíamos de ir al relato del Génesis cuando crea a Adán a la misma imagen de Dios. Y fijaos lo que pregunta aquí la sierva. ¿Tiene una forma semejante a la de Jesús? Jesús sabemos que tiene una forma como nosotros porque vino ya a la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, pregunta al Padre si tenía una forma semejante a la suya. Me dijo que la tenía. Que Dios, el Padre, tenía esa forma, ¿verdad? Dice, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si vieras por una vez la gloria de su persona, dejarías de existir. Esto explica algo. En la venida de Jesucristo con el Padre y con todos los ángeles, ¿qué ocurrirá aquí en la tierra? Porque nosotros decimos que Dios mata. Pero la profunda realidad es que el hombre, sin la gloria de Dios, en la presencia de ese Dios santo, desaparece. ¿Quién no desaparecerá? Los que tienen la gloria de Dios, la naturaleza divina, que la recibiremos justo antes, que la vamos a ver por la visión, justo antes de la venida visible en las nubes de los cielos a Jesucristo y al Padre, ¿verdad? Dije, ante el trono estaba el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Cuidado que aquí estamos hablando de los mileritas. Adventistas significa aquellos que buscan y esperan, a los que esperan la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Por eso lo determina como adventista. Pero en realidad estamos hablando de los mileritas. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque vamos a ver, la visión nos relata el paso del lugar santo al lugar santísimo de Jesús y del Padre, ¿verdad? Y una vez más recalcó, pero no del Espíritu Santo. Porque vamos a ver dónde está el Espíritu Santo y por qué, ¿verdad? Dice, ante el trono estaba el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi a una compañía inclinada ante el trono profundamente interesada, recalco, una compañía, no una iglesia. El grupo milerita, una compañía profundamente interesada. Todas esas cuestiones que os recalco tanto son tremendamente importantes porque son tipo de nuestra realidad. Ezequiel 8, Ezequiel 9 son tremendamente importantes para poder entender esta profunda realidad. ¿Cómo estaba esta compañía? Profundamente interesada en descubrir ¿qué? 2300 tardes y mañanas. El fin de la profecía, lo que ellos no habían entendido, el paso del lugar santo al lugar santísimo, tenía que empezar el día de la expiación, ¿verdad? Y ellos estaban estudiando esto y necesitaban entender qué iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces dice, mientras que la mayoría, iglesia y el mundo, ¿verdad? Porque hace referencia pueblo adventista, no una iglesia, un grupo. La iglesia, ¿cuál iglesia? Todas las iglesias, tanto católica, ortodoxa, protestantes, todas las iglesias que hay cristianas sobre faz de la tierra, y el mundo, que no lo define como iglesia porque no son cristianos, es decir, hay un engaño tremendo, ¿verdad? Tantos cultos y religiones, ¿verdad? Y dice, vi a una compañía inclinada ante el trono, profundamente interesada en descubrir la verdad, dice, mientras que la mayoría se levantaba desinteresada y descuidada. Esto es puerta abierta, puerta cerrada, lo vamos a ver, lo que ya tratamos en las últimas dos reflexiones, ¿verdad? Dice, los que estaban inclinados ante el trono del lugar santo, ¿verdad? Elevaban sus oraciones y miraban a Jesús. Entonces él miraba a su Padre y parecía que le suplicaba. Jesús le suplica a su Padre. ¿Qué es esto? Intercesión.
mediador, ¿verdad? Jesús, porque el pueblo le suplica, Jesús le suplica al Padre, pero la pregunta clave es, ¿le suplica qué? Fijaos. Dice, los que estaban inclinados ante el trono elevaban sus oraciones y miraban a Jesús, entonces él miraba a su Padre y parecía que le suplicaba, ¿verdad? Dice, entonces vino una luz del Padre a su Hijo y de éste a los orantes. Ahora necesitamos entender una cosa. ¿Cuál es el símbolo del Espíritu Santo? La lámpara. Una luz. El Espíritu Santo, ¿verdad? Bien. ¿Dónde está esta luz? Entonces vino una luz del Padre, y esto tiene todo el sentido del mundo, tiene, mis queridos. ¿Por qué? Porque el enemigo hoy está tratando de confundir al remanente diciendo que Jesús, el hombre, es también el Espíritu Santo. Es decir, son lo mismo. Y esto es otro engaño magistral del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es anular el hecho de que la encarnación, uno igual a Dios, pagó el precio por el pecado. Porque solamente uno igual a Dios podía pagar el precio por el pecado. Pero entonces, si nosotros decimos que Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, esto es una trampa, ¿no? Una trampa. Y aquí la tenemos revelada. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y quién lo envía? ¿A petición de quién? Y vamos a ver la cadena de mando desde el cielo, ¿verdad? El único Dios verdadero, el único en el cual puede estar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es igual a Dios. El Espíritu Santo es igual a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene identidad. ¿Por qué? Porque la tiene Jesucristo. Tiene sentido. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? Dice, tú eres el Cristo. Es decir, aquel Cristo, verbo, uno igual a Dios, se ha hecho hombre. Por lo tanto, ha tomado la identidad del uno igual a Dios, del Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios. Antes de la encarnación lo tiene el hombre Jesucristo. Y esa luz que representa el Espíritu Santo no tiene nombre. Aunque nosotros lo vemos a través del Espíritu Profecía, se refiere a él, es Cristo mismo antes de la encarnación, ¿verdad? Es la omnipresencia de Jesucristo, en fin, tiene muchas formas de tratar de definirlo, porque cuando nosotros decimos Espíritu Santo, ¿qué es el Padre? Espíritu Santo. Claro, por lo tanto, nosotros deberíamos de entender que el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. ¿Pero por qué le llamamos Espíritu Santo? Porque el nombre, su identidad, la tiene el hombre Jesucristo. ¿Y de dónde viene esta luz? Del Padre. Del Padre. Y fijaos la cadena de mando y el orden celestial. Esto no son bromas, esto es muy serio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar el engaño magistral que Dios lo permitirá al final del tiempo. ¿A quién? A esa multitud descuidada, porque ese es tipo, pero vamos a ver la realidad de la Odisea, ¿verdad? Y se repite ahora otra vez se repite ahora, ¿verdad? Pero no nos adelantemos, vamos a ir despacio, ¿verdad? Por lo tanto, dice, entonces él miraba a su padre y parecía que le suplicaba, entonces vino una luz del Padre a su Hijo, una luz del Padre, el Espíritu Santo, ¿verdad? A su Hijo, porque ¿qué suplicaba esta multitud? Luz, entendimiento. ¿Y cómo recibimos? ¿Por mediación de quién recibimos nosotros entendimiento? Del Espíritu Santo.
Por lo tanto, ¿qué es esa luz? Que lo vamos a ver en la profecía. Yo solamente me adelanto para que podáis entender en este momento de qué estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, entonces vino una luz del Padre a su Hijo y de su Hijo, a los orantes. Porque Dios no salta la cadena de mando, ¿verdad? El mediador es Jesucristo. Dice, entonces vi que una luz muy brillante venía del Padre al Hijo y del Hijo ondeaba sobre la gente que estaba ante el trono. Sobre la gente que estaba ante el trono. Eso también es importante. Porque vamos a ver un engaño magistral después en la misma profecía, ¿verdad? Dice, pero pocos quisieron recibir esta gran luz. Pocos quisieron recibir esta gran luz. La de 2300 tardes y mañanas de 1844. ¿Verdad? Dice, muchos salieron debajo de ella e inmediatamente la resistieron. Otros se descuidaron y no apreciaron la luz, y ésta se alejó de ellos. ¿Qué ocurre cuando nosotros no apreciamos la luz? La luz se aleja de nosotros. ¿Por qué trata el enemigo de engañarnos tanto? Porque él entiende este principio. Cuando nosotros nos negamos a aceptar la luz que Dios envía, si nosotros no aceptamos esa luz, el mensaje, el Espíritu de Dios se retira. Porque donde no hay amor, Dios no, es decir, Dios no se revela a la fuerza, solo a la petición de los que la piden. Y esto implica también comprensión de la verdad y necesidad de ayuda. Y Dios interviene cuando nosotros lo pedimos. Es lo que pasó antes, ¿verdad? Los que estaban ante el trono elevaban sus oraciones y miraban a Jesús. Entonces Jesús le pide al Padre, Padre, necesitan entendimiento, luz, mándales el Espíritu. Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? Dice, algunos lo apreciaron y fueron y se postraron ante el trono con la pequeña compañía orante. Todos recibieron la luz y se regocijaron en ella, pues sus rostros resplandecían con su gloria. Entendimiento, luz, pequeño grupo milerita que ya entra, ahora vamos a ver, entra en el día de la expiación. Aquí vamos a ver que estamos ante el trono del lugar santo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Fijaos, ¿cómo entendemos que antes estábamos ante el trono del lugar santo? Por lo que dice ahora. Dice, entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro llameante entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde estábamos hasta ahora? En el lugar santo, ¿verdad? Y ahora ocurre, entra en el lugar santísimo. Perdona, me salen aquí un montón de actualizaciones y de cosas de Windows, ¿verdad? Por lo tanto, vemos al Padre entrar en el lugar santísimo, dentro del velo y sentarse. Dice, allí vi tronos. En el lugar santo solo había un trono, ¿no? El título. Y vi un trono y en él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Pero aún en el lugar santísimo dice, vi tronos. Allí vi tronos que no había visto antes. Entonces, Jesús se levantó del trono del lugar santo, ¿verdad? Y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Es decir, el grupo milerita, el grupo adventista. Adventista, los que esperan la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Dice, atentos, puerta cerrada. Y no vi pasar un solo rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después de que se levantó del trono del lugar santo y quedaron en perfecta oscuridad. Puerta cerrada. ¿Para quién queda la puerta abierta? Solamente para este pequeño grupo, es decir, para el mundo.
Y para las iglesias, la puerta queda cerrada con su mensaje. ¿Cuál era el mensaje del lugar santo? Justificación por la fe, que se prorrogó hasta que llegó el mensaje del día de la expiación en 1888 para este pequeño remanente, ¿verdad? Este pequeño grupo, que él a su vez cometió el error, se convirtió en iglesia, institución, ¿verdad? Y este fue el error, por eso 1888, es decir, repitieron la historia de los de antes, de los del lugar santo, partiendo de iglesia católica, luego se dividieron dos iglesias, ortodoxa católica, luego se dividieron con Lutero en más iglesias protestantes, que a su vez todas se convirtieron en iglesias. ¿Qué pasó con ellas? Se quedaron en la puerta cerrada, con el mensaje de la justificación por la fe, ¿verdad? Y solamente pasaron por delante porque aceptaron el mensaje de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, pasaron y entraron en el lugar santísimo, que es lo que nos relata aquí, ¿verdad? Dice, los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras dejaba el trono del lugar santo y los condujo fuera un poco. Hay que tener la imagen del santuario que le fue entregado a los judíos presente, ¿verdad? Los que el pueblo de Dios estaba delante de la tienda del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo no entraba más que el sumo sacerdote, nadie más, ¿verdad? Dice, y los condujo fuera un poco, entonces él levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz diciendo, esperad, importantísimo lo que va a decir ahora, voy a mi padre a recibir el reino. Va a la boda, ¿verdad? Dice, mantened vuestros vestidos inmaculados y dentro de poco volveré de las bodas. ¿Qué es el día de la expiación? ¿Y qué son las bodas? El punto culminante, la restauración. Cuando el hombre será restaurado, recibirá la naturaleza divina, ¿verdad? Perdida por Adán en Edén, ¿verdad? ¿Y por qué ahora, queridos? Porque nosotros rechazamos entender esta realidad en la primera venida de Cristo, el segundo Adán. Él en realidad en aquel momento vino a darnos esta naturaleza divina. Pero como no lo entendimos, lo crucificamos, ¿verdad? Tuvo que subir, empezar para los gentiles, empezar la obra, ¿verdad? Y al recibir el Espíritu Santo en el lugar santo, lo envió en Pentecostés aquí, en la tierra, para darnos luz, ¿verdad? Porque el pueblo que tenía la luz, pues entró en apostasía. Y vuelta a empezar la historia, en este caso con los gentiles, con nosotros, ¿verdad? Y que esta historia, desgraciadamente, se volvió a repetir en 1844 y en 1888, ¿verdad? Dice, espera, voy a mi padre a recibir el reino. Dice, mantened vuestros vestidos inmaculados. Mantened vuestros vestidos inmaculados. ¿No es este vestido que nosotros necesitamos para poder entrar a la boda del Cordero? Sí. Pregunto, ¿estaban preparados ellos para entrar en la boda del Cordero? No. No. Sin embargo, Jesús dice, mantened vuestros vestidos inmaculados. ¿Vestidos inmaculados? Claro, porque ellos tenían la verdad que les fue revelada hasta aquel momento. Es decir, en aquel momento, la verdad que tenían era la verdad pura. Este pequeño grupo, descubriendo 2300 tardes y mañanas, entró en la obra del lugar, en el día de la expiación, día de la purificación. Por lo tanto, empezando el día, empezó el proceso de purificación. Es decir, en este momento, con la verdad que tenían, era la verdad pura, pero no era toda la verdad. ¿Verdad? Tenían todavía que ser purificados. Es decir, todavía había una obra, lo vimos en reflexiones anteriores, todavía había una obra, se le tenía que dar otro mensaje, lo vimos en las reflexiones anteriores,
Y tenía que empezar este proceso de purificación todavía, ¿verdad? Y allí resulta 1888, cuando Dios les envía más luz, pero la rechazan, ¿verdad? Bien, dice, mantened vuestros vestidos inmaculados y dentro de poco, qué poquito, 44 años después, 1888, dentro de poco, volveré de las bodas y os recibiré en mi seno. ¿Pero qué ocurrió? Lo que nos va a relatar a continuación, queridos. Rechazamos aceptar entrar en la boda, ¿verdad? Dice, y vi un carro nublado con ruedas como de fuego llameante. Había ángeles alrededor de la carroza cuando ésta llega a donde estaba Jesús. Este subió en ella y fue llevado al lugar santísimo. Pregunto, ¿por qué el Padre entra solo en un carro llameante y entra en el lugar santísimo? Pero a Jesús lo tienen que llevar. Los ángeles. A Jesús lo tienen que llevar. Si es como dice la Odisea, un Dios en sí mismo, ¿por qué tiene que ser llevado? Un detalle importante. Porque es el segundo Adán, queridos. Es uno como nosotros. ¿Verdad? Bien. Dice, había ángeles alrededor de la carroza cuando ésta llegó a donde estaba Jesús. Este subió en ella y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba sentado el Padre. Vuelvo a recalcar. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios verdadero. Pero en el trono de Dios hay dos. El Padre y el Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu? En el Padre. Lo volveremos a ver otra vez, ¿verdad? Dice, entonces vi a Jesús que estaba delante del Padre como un gran sumo sacerdote, como un mediador, ¿verdad? Porque el pueblo le pide al Padre el Espíritu. Pero el que hace esta mediación es Jesús. El Padre actúa a petición de Jesús, en nombre nuestro, ¿verdad? Dice, y nosotros también pedimos al Padre en nombre de Jesús, ¿verdad? Hemos de respetar la cadena del mando. Y para eso necesitamos entender, purificar nuestra mente, tener ese carácter que necesitamos, esta ropa blanca, que es el afianzamiento de la verdad, ¿verdad? Dice, en el borde de su mando había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. Dice, entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento. Y ahora nos trata de explicar qué ocurre con aquellos que se han quedado por la puerta cerrada. Sin embargo, son iglesias. Ellas siguen su curso igual que los judíos. Siguieron con sus sacrificios, con sus rituales, hasta el año 70 que el pueblo fue arrasado. ¿Verdad? Pues esto mismo pasa con las otras iglesias que se han quedado con el mensaje de la justificación por la fe y con la puerta cerrada, sin la presencia del Espíritu. Pero tienen un espíritu, porque eso es lo que nos va a explicar ahora. Ellos sí tienen un espíritu, sí tienen poder, pero vamos a ver de quién es ese poder y de quién es ese mensaje, ¿verdad? Dice, entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento. ¿Y la fe qué es? La fe o el carácter es ese afianzamiento en la verdad, es decir, esa verdad pura sin contaminar, sin falsa doctrina, sin falsos principios, verdad pura. Y ese es el proceso que tiene que ocurrir en el día de la expiación con el pueblo de Dios. Por eso es tan necesario esperar que el pueblo esté preparado para poder acudir a la boda del Cordero. Nunca podemos recibir la naturaleza divina sin entender toda la verdad, sin pedir esa naturaleza divina. Eso es fundamental. Nos la va a explicar ahora la visión, ¿verdad? Dice, y vi a los que se levantaban con Jesús enviar su fe. ¿Esto qué significa, queridos?
Es lo que acabo de explicaros ahora. Es decir, es esa purificación de la verdad de nuestra mente, entendiendo nuestra necesidad del Espíritu, y se lo pedimos. Entonces vi a los que se levantaban con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orar, pidiéndole. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios, eso es la oración. Hablar con Dios, ¿verdad? Y dice, y orar, pidiéndole, Padre, ¿a quién se lo pide? Al Padre. Un momento. Dice, vamos a ver la cadena de mando, vamos a ver cómo funciona eso, porque aquí nos revela una realidad tremenda que se nos ha escapado, ¿verdad? Dice, vi a los que se levantaban con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo. Pero cuando piden, dice, y piden, Padre, danos tu Espíritu. ¿Pero por qué se lo pide al Padre? ¿Por qué se lo pide al Padre, mis queridos? ¿Sabéis por qué? Porque cuando envían esta fe la envían porque en base al estudio empiezan a entender la cadena de mando. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Jesucristo? Empiezan a entender el proceso del santuario. ¿Qué pasó? ¿Quién es esa luz? ¿O quién es este Espíritu Santo? Y por eso ellos pueden pedir al Padre, ¿verdad? En nombre de Jesús. Pero se lo pide al Padre. Es decir, entienden perfectamente la cadena de mando. Juan 17:3, el único Dios verdadero. Y Jesucristo dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan. Que te conozcan. Que se unan a ti. Que entiendan. Que tengan tu carácter. ¿Verdad? Y dice, Padre, danos tu Espíritu. Fijaos. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, en el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. No sé si entendéis el orden de las cosas, queridos. Nosotros pedimos en nombre de Jesús al Padre que nos dé su Espíritu, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿quién sopla sobre nosotros el Espíritu Santo? Lo vimos antes, el Padre envía esta luz a Jesús y Jesús nos la envía a nosotros. Pues este proceso ocurre otra vez aquí. Por eso es tan importante y lo recalco, porque mucha gente piensa hoy que Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Pues este es otro engaño del enemigo. Porque aquí vemos claramente que el Espíritu Santo lo envía al Padre, ¿verdad? A petición nuestra primero y de Jesús. Jesús parecía suplicar antes, ¿verdad? Y Jesús le pide al Padre que nos envíe su omnipresencia, su Espíritu, ¿verdad? Este de antes de la encarnación, ¿verdad? Dice, entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Atentos aquí, porque aquí nos revela la diferencia entre fe, auténtica fe, y sentimiento. Y esto es una grandísima diferencia, porque eso hace la diferencia entre salvos y no salvos. Ezequiel 9, ¿verdad? Dice, en el soplo, en la presencia del Espíritu, dice, había luz, verdad, el Evangelio, ¿verdad? Había luz, verdad, el Evangelio, poder y mucho amor. ¿Por qué mucho amor? Porque Dios es amor. El Espíritu de Dios es amor, ¿verdad? Porque es su naturaleza divina. Dice, alegría y paz. Porque estar afianzado en la verdad te da paz, te da la seguridad de que estás en la presencia de Dios, que tienes su Espíritu, entiendes la verdad, no estás en engaño, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice, entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. Dice, me volví, dio la espalda al lugar santísimo y estaba mirando hacia el lugar santo, ¿verdad? Dice, me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono del lugar santo, ¿verdad?
Dice, no sabían que Jesús lo había abandonado. Puerta cerrada. ¿Y dónde se quedó quién? Las iglesias, o la iglesia, la mira como una sola, y el mundo. Y dice, no sabían que Jesús lo había abandonado. Sin embargo, ellas siguen, como los judíos, con sus rituales, con sus sacrificios, hasta el año 70, hasta que Jerusalén queda arrasado, ¿verdad? Pues esto vuelve a ocurrir ahora. Dice, Satanás parecía estar junto al trono, intentando continuar la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Dios del lugar santo? Justificación por la fe. El mensaje de Lutero, ¿verdad? Justificación por la fe. ¿Quién está trabajando ahora con la justificación por la fe? El enemigo. ¿Qué hacen todas las demás iglesias? Que no saben que Jesús ya no está en el lugar santo. Jesús ya no está con la obra de la justificación por la fe. Que Jesús está en el lugar santísimo ahora, haciendo otra obra de purificación, restauración del pueblo de Dios, no de justificación por la fe. Y eso necesitamos entender, mis amados, porque la Odisea hoy está delante del trono del lugar santo. No lo digo yo. Vamos a ver lo que nos dice la columna vertebral del día de la expiación, del mensaje del día de la expiación. Dice, no sabían que Jesús lo había abandonado. Satanás parecía estar junto al trono intentando continuar la obra de Dios. Los vi mirar hacia el trono y rezar. De todas las demás iglesias del mundo están pidiendo lo mismo que los demás. Pero la cuestión aquí es, ¿pidiendo a quién? Porque como no están afianzados en la verdad, y como no han entendido qué pasó en 1844, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, pues no están afianzados en la verdad, es decir, están en engaño. Y cuando están en engaño, ¿quién actúa? ¿Y por qué? Porque esa es precisamente la obra del enemigo, tener al pueblo engañado, porque sabe que cuando el pueblo, creyendo pedir a Dios, creyendo hablar con Dios, no puede hablar con Dios, es cuando el enemigo está actuando, queridos. Y nosotros necesitamos entender esta profunda realidad hoy. Dice, los vi mirar hacia el trono y rezar. Padre mío, danos tu espíritu. Y fijaos quién actúa. Dice, entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. Un espíritu engañador. ¿Verdad? Que se parece tanto, lo digo yo siempre, un espíritu que se parece tanto, pero que no lo es. Y fijaos lo que hace. Dice, en este poder, en esta luz, esta influencia impía, dice, en ella había luz, había verdad. ¿Qué verdad? La justificación por la fe. ¿Es verdad? Sí, pero está fuera del marco. En ella había luz y dice, y mucho poder, manifestación de este espíritu, de esta influencia impía, mucho poder. Ahí me rechina, me retumban las orejas cuando algunos dicen, oye Gabriel, que tus predicaciones pues les falta poder. Claro, claro, porque el Espíritu de Dios es un viento suave. Es un viento suave. Es un afianzamiento en la verdad con raciocinio. Un pensamiento tranquilo, sosegado, comprendiendo. Pero este mucho poder es lo que decía antes, la diferencia entre la fe, que con tranquilidad nos ponemos a investigar, llegamos hasta donde podemos, cuando no podemos, pedimos ayuda. Entramos en el lugar santísimo, pedimos ayuda. Danos tu espíritu, necesitamos entender, no podemos entender sin tu espíritu, ¿verdad? Pero los otros, ¿qué necesitan? Mucho poder, griterío, manifestación. En fin, mucho poder. Es decir,
en este espíritu falso hay verdad, es decir, se predica con la Biblia, la justificación por la fe, y también hay manifestación, hay poder. Pero le falta algo. Dice, pero nada de dulce amor, gozo y paz. ¿Por qué? Pues por ejemplo, cuando Gabriel viene y explica qué pasó en la encarnación, cuántas personas hay en el lugar santo, cuántas personas hay en el lugar santísimo, qué pasó en la cruz, qué ocurre en el día de la expiación, estas personas, al no tener el amor, nada de dulce amor, ni de gozo, de esta alegría que te da este estudio sosegado, tranquilo, de comprensión de la verdad. Y cuando tú escuchas esas cosas, yo me acuerdo ahora, me voy a perdonarme un momento, pero creo que es importante. El sábado pasado por la tarde salimos al parque, yo con otra familia, un amigo mío del alma, otro anciano de iglesia, ¿verdad? Y al estar paseado, pues nos encontramos con otros hermanos. Y al hablar con estos hermanos, les presenté verdades, ¿verdad? Entre otras cosas les decía, a ver si el adventismo se decide de una vez quién murió en la cruz. Un Dios, un hombre, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y a raíz de esto, pues empezamos casi un estudio bíblico verbal, sin la Biblia, sin espíritu de profecía, pero con nuestra mente, ¿no? Desde la mente, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que este pueblo no se conoce las escrituras. Por eso se quedaron sin contestar, ¿verdad? Cuando les pregunté, ¿qué pasó en la encarnación? ¿Qué pasó en la cruz? Cuando les hablé del día de la expiación, cuando les hablé de la boda del Cordero, preguntándome, ¿pero esto qué es? Esto revela que este pueblo está en una confusión tremenda. Porque al estar delante del trono del lugar santo, no tienen esta alegría, amor, gozo y paz. No pueden tener paz cuando se encuentran con preguntas simples, pero que no tienen respuesta. Porque claro, yo le dije, ¿somos nosotros capaces de matar a un Dios en la cruz? Claro, se queda sin respuesta. Pues no hay paz. Ups. ¿Y ahora qué digo yo? Dirían, ¿no? ¿Y ahora cómo contesto yo? ¿Podemos nosotros matar a un Dios en la cruz? No saben. Si les preguntas qué pasó en la encarnación, tampoco saben. Si les preguntas de la boda del Cordero, tampoco saben. Si les dices que la expiación no se ha hecho en la cruz y que en el día de la expiación es precisamente lo que tiene que ocurrir, por eso le llama el día de la expiación, tampoco saben. Entonces, claro, tú te das cuenta de la confusión que este pueblo tiene. Pues ¿cómo van a tener amor, gozo y paz bajo el trono del lugar santo con el mensaje del lugar santo? Justificación por la fe. Y eso es lo que vemos hoy. Gente que predica justificación por la fe entremezclada con el mensaje de 1888. Es decir, una profundidad en el engaño aún mayor, de tal modo que, vamos, que de allí no se sale uno y que de hecho es lo que está pasando. Lo dice la profecía, vamos a seguir, ¿verdad? Cierro ese paréntesis, ¿verdad? Para que podamos entender lo que precisamente nos dice la profecía, ¿verdad? Dice, el objeto de Satanás será mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que han seguido a Jesús en el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso dice, retroceder ¿a dónde? Hacia el lugar santo. Y dice, el objeto de Satanás, o el objetivo, era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Atentos. Vi que uno
tras otro abandonaba la compañía que honraba a Jesús en el lugar santísimo, iba y se unía a los que estaban delante del trono del lugar santo y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. Por lo tanto, ¿dónde está la iglesia de Laodicea hoy? Con la justificación por la fe y delante del trono del lugar santo. Tiene luz y tiene mucho poder. ¿Pero de dónde surge? Espero que podáis entender, mis amados, porque eso hace la diferencia entre salvo y no ser salvo. Entre los que han purificado su carácter y tienen la ropa blanca y pueden entrar en la boda del Cordero para poder recibir o ser restaurados, recibir la naturaleza divina, el Espíritu en plenitud, y los que serán perdidos, queridos, y que son de la iglesia, pero que están bajo un falso trono, con un falso mensaje, un falso evangelio, un falso espíritu. Y serán perdidos, queridos. Por eso digo yo que esta visión es la columna vertebral de la Odisea y que hemos de estudiarla como si no hay un mañana. Porque aquí hay mucho entendimiento, mis amados. Mucho entendimiento. Seguimos. Dice, hace unos 4 meses tuve una visión de acontecimientos futuros. Es decir, aquí tiene una visión separada, pero que es continuación de lo que estudiamos hasta aquí. ¿Verdad? Y vamos a ver qué es lo que revela Dios aquí. Dice, Jesús me dijo que era el tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia de Jacob. Y que seríamos librados de ella por la voz de Dios. Seríamos librados del tiempo de angustia de Jacob por la voz de Dios. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta voz de Dios, en este decreto divino, porque cuando Dios habla es decreto. Es un decreto. Y vamos a ver qué significa eso. Dice, justo antes de entrar ¿en el qué? En el tiempo de la angustia de Jacob, ¿verdad? Todos recibimos el sello del Dios vivo. El sello. Es decir, el sellamiento. Recibimos la presencia del Espíritu, recibimos ese carácter y esa ropa blanca. ¿Verdad? Antes de entrar en el tiempo de angustia de Jacob. Dice, entonces vi que los 4 ángeles dejaban de sostener los 4 vientos. Y vi hambre, pestilencia y espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero estaba en confusión. Entonces clamamos a Dios por la liberación día y noche hasta que empezamos a oír las campanías del mando de Jesús. Atentos. Porque acaba de ocurrir el sellamiento. Ezequiel 9, ¿verdad? El sellamiento. Pero ahora vamos a ver la boda del Cordero. Porque eso es la voz de Dios, es la boda del Cordero. Es la aprobación de Dios con respecto a algo. Fijaos. Dice, y vi a Jesús levantarse en el lugar santísimo, y al salir oímos el tintineo de las campanas, y supimos que salía nuestro sumo sacerdote. Entonces oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra, y dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Es decir, este es el decreto divino. Esta es la boda del Cordero. Es aquí donde Jesús recibe a su pueblo, a su novia, a su pueblo restaurado, ¿verdad? Y recibe la tierra, el trono de la tierra, ¿verdad? Y dice, entonces los santos, ¿qué ocurre en este decreto? ¿Verdad? Dice, entonces los santos fueron libres. ¿Libres de qué? ¿Qué dijimos que es pecado? Separación de Dios.
libres de pecado. Es decir, en este momento los santos están unidos a Dios, por la voz de Dios, por el decreto de Dios, boda del Cordero. Entonces los santos fueron libres de pecado, libres de estar separados de Dios, ahora ya están unidos a Dios, ¿verdad? Y llenos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Esa luz que salía del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. Y llenos. Ahora somos llenos. Hasta ahora lo tuvimos como acompañante, ¿verdad? Pero ahora seremos llenos. Este templo será llenado de la gloria de Dios. Porque Él había vuelto su cautividad. Es decir, ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Había vuelto su cautividad. A partir de este momento somos el pueblo de Dios. Ese pueblo restaurado, ese pueblo que glorifica a Dios, ¿verdad? Y no es justificado por la fe. No, este pueblo ya está restaurado, ya está purificado, ¿verdad? Dice, y vi una nube llameante al llegar donde estaba Jesús y atentos aquí, y se despojó de su vestidura sacerdotal y se puso su manto real. ¿Cuándo se quitó él ese manto real? En la encarnación. Esto es un poco complejo. La verdad es que no sabría cómo explicároslo. Esto nos toca cuando estaremos arriba. Vamos a preguntarle a nuestro hermano mayor, Jesús, que seguirá siendo un hombre por la eternidad, pero este manto real es su omnipresencia. ¿Cómo funciona esto? Dice que vamos a estudiar esto por la eternidad. Por eso a partir de aquí, yo ya no me atrevo a más. Solo digo lo que está escrito. Pero ¿cuándo se despojó Cristo de su manto real? En la encarnación. Pues en su venida se lo vuelve a poner. Sin embargo, seguirá siendo un hombre. ¿Cómo es eso? No lo sé. A partir de aquí, yo no tengo más explicación, queridos. Y creo que nadie. En el cielo nos toca preguntar a Jesús, ¿cómo funciona eso? ¿Verdad? Dice, tomó su lugar en la nube que lo llevó al este, donde apareció por primera vez a los santos en la tierra, una pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre, que en su segunda venida no tocará la tierra. ¿Por qué? Porque está contaminada. Sino que los santos irán al cielo. Irán al cielo. Y esa tierra quedará 1000 años desalojada. Aquí solamente quedará el enemigo y sus ángeles. Y ningún ser humano. ¿Verdad? Mientras la nube pasaba del lugar santísimo al oriente, lo que llevó varios días, la sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. La sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Es decir, no puede hacernos nada. Porque la naturaleza divina, la presencia de Dios, el enemigo adoraba a los pies de los santos. No puede ser nada más. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Esta visión es la columna vertebral de la Odisea, mis amados. Nos revela tantas verdades. Y que si nosotros, igual que los judíos, tenemos como plantilla la imagen del santuario y la visión de los dos tronos, yo diría entera,
porque en la primera parte también revela muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros tenemos estas dos columnas, la plantilla del lugar del santuario y la visión de los dos tronos, este pueblo, juntando todo lo que el Evangelio, Biblia y Espíritu Profecía nos dice, debe de purificar nuestro carácter, asegurarnos esa ropa blanca, ese afianzamiento en la verdad, que nos da derecho de acudir a la boda del Cordero, al decreto divino, cuando recibiremos la plenitud de la gloria de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Verdad? Recuerden que Jesús también tenía la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, seguramente que hay alguna diferencia. Seguramente que hay alguna diferencia. Porque Jesús está en el trono de la tierra y en el trono del universo. ¿Verdad? Bien, mis queridos hermanos, espero que os he podido ayudar a entender realidades. No terminamos todavía. Aún necesitamos entender cuestiones de este proceso que tiene que ocurrir en el día de la expiación. Pero necesitamos sentar fundamentos. Venimos del lugar santo y entramos en el lugar santísimo. Y necesitamos entender, ¿y esto qué significa? Porque si no entendemos la obra del día de la expiación, el mensaje del día de la expiación, queridos, ni seremos sellados, ni participaremos de la boda del Cordero. Yo espero, por la gracia de Dios, por la presencia de su Espíritu, que este ministerio os pueda ayudar a entender todas estas incógnitas, o si no son todas, la grandísima mayoría de ellas, para que nadie, queridos, se quede fuera, que todos participemos de la boda del Cordero, del decreto divino, seremos llenados, restaurados por la presencia del Espíritu. Y vamos a terminar con nuestro mensaje final. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz, queridos. Fijaos la cantidad de luz. Está ocurriendo, por eso os digo yo que los pioneros son el tipo y nosotros el antitipo. Ellos, una vez que entraron el día de la expiación, recibieron mucha luz. Pero desgraciadamente ocurrió en 1888. No fue toda la luz. Ahora nos toca a nosotros pulir, definir, ¿cómo digo yo? Terminar esta obra. A este remanente, el remanente final, le toca pulir toda esta obra, purificar ese mensaje, afianzarse en toda la verdad. En el campamento de Israel no puede quedar nada que sea impuro. Nosotros necesitamos entender toda la verdad, porque está a nuestra disposición. Lo que necesitamos es el Espíritu. Y ya lo vimos, que el Espíritu lo recibiremos si estamos caminando en la verdad con Jesús. Pero si nosotros rechazamos alguna luz, cada vez que rechazamos la luz, rechazamos la presencia del Espíritu en realidad. Y ya lo vimos, el Espíritu se retira y, queridos, de los que han acudido al trono del lugar santo y se han empapado de la justificación por la fe, no hay ninguno que vuelva para atrás, según la profecía. Pero, bajo mi punto de vista, no está clavada. Podemos, porque para eso está el mensaje final, podemos todavía tratar de hacer esta obra, pero al revés de lo que está haciendo el enemigo. El enemigo está llevando a los que están manteniendo en engaño, a los que los tienen en el lugar santo, y tratando de llevar del lugar santísimo a cuantos más. Pero nosotros tenemos que hacer el proceso reverso. Tratando de explicar, no es fácil. No es fácil, porque cada vez que tratas de explicarle a los que están delante del trono del lugar santo la verdad,
la grandísima mayoría la niega, la rechazan. Y no saben que con este rechazo están rechazando el Espíritu de Dios, desgraciadamente. Pero nosotros, nuestro deber es tratar de salvar hasta lo último del rincón de la tierra. Y con esto quiero deciros, mis queridos hermanos, porque hay hermanos que son impacientes. Empecé una obra, y permitirme tardar 2-3 minuticos más. Empecé una obra en el canal oficial, pero no solamente en el canal oficial, de subir mucho material para que este canal sea como un anzuelo, ¿verdad? Hacer que la gente venga por las Biblias. He subido, y todavía me queda una versión más de la Biblia, que estos días estoy en ello, la voy a subir también. He subido en español varias versiones de la Biblia. He subido una versión en inglés, porque por la gracia de Dios YouTube hace traducciones, y estas traducciones cada vez serán con mayor calidad. Pero también la inteligencia artificial nos permite traducir los vídeos en un otro idioma. Ahora, esto tendrá costo. Todavía no me he metido con esto. No me he metido con esto. Hacer que esos vídeos que yo trato de explicarnos en mi español, el que es, pero que en el futuro podamos, a través de la inteligencia artificial, aunque tendrá un costo, vamos a ver si podemos asumir este costo, porque hoy por hoy solamente tengo 2 personas que ayudan a este ministerio, y que gracias a ellos podemos subsistir. Si alguno piensa que yo vivo de esto, se está equivocando profundamente. Ya os lo dije en ocasiones anteriores. No queréis que os desee que viváis de lo que este ministerio recibe, porque os garantizo que no aguantáis ni 7 días. 7, no más. 7 días. Después de 7 días ni bebéis agua, ni coméis, porque no hay recursos, ¿verdad? O sea, que no se imagine nadie que aquí vivimos en el reino de Dios. Ojalá, pero desgraciadamente no es así. Si podremos, con la ayuda de la inteligencia artificial y pagando, porque esto tiene costo, no será gratis, trataremos de traducir estos mensajes en otros idiomas. Si se podrá, se hará. Si no se podrá, pues no se hará. Pero mis amados, tengan paciencia. Yo ya lo sé, que hay un tiempo y que estoy subiendo materiales uno detrás de otro, y que en vuestros canales, claro, yo he tratado de hacerlo de la manera que sea lo menos molesto para vosotros. Pero eso también implica un castigo por parte de YouTube, porque claro, publicar 100, 200, 300 vídeos de golpe, a vosotros en el canal os aparecen 3. Eso es lo que os presenta solo 3. Pero en el canal son 300. Entonces yo cuando publico tengo que publicar, porque si publicaría despacito, nunca llegaría a subir todo este material. Eso también implica otra cuestión, que el YouTube, al subir tanto material de golpe, me castiga. Y cada vez que subo tanto material de golpe, pues tendré probablemente 90 días que no me ve ni mi madre, ¿verdad? Bueno, me ven lo que estáis suscritos y tenéis la gana de ver algún material, que algunos sí que lo siguen, ¿verdad? Porque recibo sus mensajes. Pero, claro, estoy buscando la manera que no os moleste tanto a vosotros, pero sí que me castiga a mí, me castiga el canal, ¿verdad? Entonces, por eso hemos tenido una etapa que teníamos hasta casi 3.000 visitas al día, pero claro, al subir de golpe otra vez materiales, pues otra vez estamos a 0. Subimos de golpe unos 100 y pico suscriptores, ahora de repente se ha bloqueado precisamente por eso, porque claro, si no hay visitas, no hay suscriptores al canal, ¿verdad? Por lo tanto, pues otra vez toca estos 90 días o lo que fueran, pues claro, todavía serán más, porque todavía me queda una versión de la Biblia en español por subir. Por lo tanto, hasta Navidad por ahí vamos a ser castigados. Pero a partir de 1 de enero, esto cambiará. Y a partir de 1 de enero, mi intención es subir
aparte de las reflexiones que subimos, matutinas y otro proyecto que también tengo en la mente y que vamos a subir materiales que son del Espíritu Profecía, materiales importantes, pequeños comentarios y cosas por estilo que os pueda ayudar. Pero para eso necesito que tengáis paciencia. Bueno, la necesitáis vosotros, porque a mí yo sigo haciendo lo que debo de hacer. Me castigue YouTube, no me castigue YouTube, me acompañáis en este viaje o no me acompañáis, para mí es lo mismo. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para esperar que en un futuro no tan lejano pues las cosas mejoren y que esos materiales por fin puedan llegar a la gente, ¿verdad? Yo ya lo sé que las 600 reflexiones se han quedado muy abajo, pero no os preocupéis que las vamos a volver a repasar a buena parte de ellas, ¿verdad? Una vez que tenemos muchas visitas, porque así es como nos vamos a asegurar que este mensaje llegue a cuantos más, de habla español y de habla inglés, porque para eso subimos la Biblia en inglés, ¿verdad? Espero que, y confío, que Dios nos ayude y nos acompañe en este viaje y que se haga su obra, porque el que tiene que recoger es Él. Yo hago mi trabajo. Seguramente Dios hará el suyo cuando toque, ¿verdad? Bien, mis amados, no os quiero entretener más. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Dios, porque ya vimos que hay un otro que se le parece mucho, pero que no lo es, ¿verdad? Crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. Y para eso estoy trabajando todos los días, queridos. Os tengo que decir que he tenido que ir a comprarme gafas porque he perdido la vista mucho en estos meses. Al estar de 4 o 5 de la mañana hasta 11, 12 de la noche, pues he perdido bastante vista, bastante rápido. Me está preocupando, la verdad. Y luego no os digo, me duele esta mano, me duele este codo. Al estar con tanto ratón, tanto clic y tanto teclado, pues, en fin, yo tengo ya los 54, dentro de unos días tendré los 54, por lo tanto tan jovencico no soy, ni tan mayor, pero tampoco tan jovencico, y pues mi esqueleto pues ya reclama lo suyo. Y iluminará la tierra con su gloria. Y yo estoy esperando este grupo de gente, mis amados. Quiero ver a este grupo de gente. Desgraciadamente, yo sé, por la profecía, que no van a ser muchos. Dios lo sabe de antes cuántos van a ser. Pero esto, como lo he dicho antes, no está clavado. Depende de mí y depende de ti, queridos. Depende de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está en vano. Por eso Dios espera. Por eso Dios espera. Para que nos pongamos de una vez a trabajar y hacer lo que toca. A cada uno con sus dones y talantes. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva y entendiendo, cada uno de nosotros, hagamos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.